Hola, ¿en alguna ocasión ha llegado a tus manos un producto o un libro o algún objeto que cuando lo has tenido has dicho, wow, esto sí que es un descubrimiento, algo que ha cambiado tu vida? Y estoy seguro que en ese momento pues no has tenido que tener a nadie que te dijera, oye, compártelo, díselo a otros, sino que surgió de ti el hacerlo. Pues algo así me pasó a mí cuando conocí el Evangelio. Mi vida pegó un giro de 180 grados y no necesité a nadie detrás que me dijera, oye, compártelo con otros, porque de manera instintiva salía de mí el hacerlo. Digo esto porque de esto precisamente va esta última lección de estudio bíblico dedicada al Tratado de Hechos de los Apóstoles. Antes de entrar en el tema en sí, vamos a ver un poquito el contexto en el que nos habíamos quedado. Recordaréis que Pablo estuvo preso y que él fue llevado a declarar ante Festo. Festo había pasado a sustituir al gobernador Félix y también ante el rey Agripa. Estuvo declarando ante los dos y ninguno de los dos encontró ningún elemento por el cual poder condenarle a muerte y tampoco encarcelarle. Si por ellos hubiera sido, lo habrían dejado libre, pero el propio Pablo había apelado a César para presentar su defensa ante él y por ello no pudieron dejarlo en libertad, sino que lo enviaron a Roma para que él pudiera declarar ante César. Con este propósito lo enviaron allí. ¿Pero qué pasó? Que tuvo una travesía nada fácil. La embarcación naufragó, de milagro salieron vivos, nunca mejor dicho lo de milagro, y por otro lado tuvieron que cambiar de embarcación. Esto se demoró por más de 3 meses y finalmente pudo llegar a Roma. Yo os aconsejo que podáis leer con detenimiento el capítulo 27, donde se describe toda esta travesía, porque tiene muchos elementos muy interesantes, ¿no? De cómo Dios estuvo en todo momento al lado de Pablo, cómo Pablo aprovechaba cualquier oportunidad para hablarles de su fe y cómo se mostraba también el poder de Dios, ¿no? Así que os recomiendo que lo podáis hacer. Esto, fijaos, que nos lleva ya a este texto final que hoy vamos a tratar en el capítulo 28, en el último capítulo 28, y a partir del versículo 17. Es curioso que este tratado de Hechos de los Apóstoles, más de la mitad del mismo, gira en torno a la vida de Pablo y a su empeño de transmitir el Evangelio en los distintos lugares donde pudo ir. Entrando ya en el versículo 17 al 20, los 3 primeros versículos, o 4 primeros versículos, Pablo había llegado a Roma y aunque era prisionero, no era un prisionero normal y corriente. Él tenía ciertos privilegios que otros no tenían. Él tenía como una especie de arresto domiciliario y tenía un soldado que le estaba vigilando las 24 horas del día, se iban cambiando, iban haciendo turnos, pero siempre tenía un soldado que le estaba vigilando, pero él podía recibir en aquella casa a las personas libremente que querían acercarse ante él. Y con esa intención, pues él convocó a los principales de la sinagoga para poder dialogar con ellos. Lo primero que uno piensa es que, caramba, este Pablo no aprende, ¿verdad? Porque con las experiencias que había tenido anteriormente con los principales de otras sinagogas, con aquellos judíos, pues que querían matarlo, pues lo más lógico hubiera sido pues el quedarse quietecito, no haberles dicho nada y simplemente haber esperado ese tiempo a presentarse delante de César. Pero él tenía una necesidad. Así que en estos primeros versículos, como veis, él explica cómo ha llegado hasta allí, por qué es prisionero, por qué intentaron matarle, en fin, toda una serie de aspectos que tenían que ver un poco para justificar el porqué de su situación. Pero realmente ese no era el motivo por el que Pablo les había hecho llegar ahí, por el que les había convocado. Él tenía un motivo mucho más importante y era compartir acerca de esa
esperanza que él había experimentado, una esperanza que no avergüenza, como habría dicho en otras cartas, y que para compartirlo estaba dispuesto a cualquier cosa, ¿verdad? A jugársela una vez más. Así que este fue el motivo que le llevó a Pablo a convocar a aquellas personas. Más adelante, pasamos ahora ya a los versículos 21 al 23, y vemos que Pablo tiene un elemento a favor. Aquellos judíos no habían recibido cartas de Judea, ni ninguna denuncia, nada negativo acerca de él, para que ya tuvieran un prejuicio hacia su persona. Eso sí, sí habían oído hablar de la secta, según ellos, a la que Pablo pertenecía, y que lo que habían escuchado pues no era nada bueno. Así que eso era lo único que tenían. Pero ellos tenían una gran curiosidad por escuchar lo que Pablo tenía que decirles, lo que les tenía que contar. Y como no era algo para despachar en 5 minutos, fijaron un día concreto para ello. Y esto pues levantó la curiosidad de muchas otras personas que se sumaron a este grupo de principales de la sinagoga para acudir y escuchar acerca de esa esperanza que Pablo tenía. Mirad, no hay que pasar por alto que Pablo fue fiel a su método. Igual que en su día, pues cuando estuvo en el Areópago y estuvo hablando con aquellos judíos, y lo primero que hizo es hablarles de sus divinidades y demás para captar su atención, aquí Pablo, como digo, fiel a su método, lo que hace es ligar ese evangelio que había descubierto, la persona de Jesús, ligarla a las profecías del Antiguo Testamento, porque sabía que de esta manera iban a recibir mucho mejor el mensaje que él les tenía que compartir. Así que Pablo hábilmente lo conecta, y lo que les está diciendo es que ese evangelio que él ha abrazado y por lo cual está siendo acusado no es ninguna otra cosa que el cumplimiento de las profecías que habían sido dadas al pueblo de Israel. Pasamos ahora al versículo 24 al 29, porque como suele suceder cada vez que se presenta el Evangelio, pues vemos que en este texto que unos asentían, es decir, le daban la razón, estaban siendo pues de alguna manera sorprendidos gratamente por este evangelio, pero otros se resistían a hacerlo, estaban en contra, ¿no? Reaccionaban con total incredulidad. Y esto lo que hizo fue provocar una tensión entre ellos. Pablo, que no tenía pelos en la lengua, y también nuevamente ligándolo con las profecías del Antiguo Testamento, tira mano de un texto del profeta Isaías en el capítulo 6, donde se les dice: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y miraréis y no veréis. El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, con los oídos oyeron pesadamente y han cerrado sus ojos para no ver con los ojos, para no oír con los oídos, para no entender con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pablo está denunciando esa actitud de incredulidad que algunos estaban manifestando. Así que en medio de toda esa tensión marcharon para sus casas, y en el camino esa tensión se podía ver en las discusiones que iban teniendo, ¿no? Esto a mí me hace pensar también en aquella frase de Jesús cuando dijo, y lo recoge el Evangelio de Mateo: no he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. No es que Jesús quiera montar una revuelta, sino que él es consciente de que cuando el Evangelio es abrazado por algunas personas, surge una tensión en relación a aquellas personas que lo rechazan. Y esto, bueno, lo han podido experimentar muchas personas que cuando han aceptado el Evangelio en sus vidas, pues o han sido expulsados de sus propias familias, o han sido ninguneados, algunos encarcelados, otros perseguidos, porque el Evangelio en este sentido, pues indudablemente causa división, ¿verdad? Y entramos por último en esa parte final
del capítulo 28, los versículos 30 al 31, y es curiosa la manera en que acaba este tratado. Es un final abierto. Pablo finalmente ahí no concluye con su comparecencia delante del César, sino que se dice pues, que se tira 2 años en una casa allí alquilada, con ese arresto domiciliario, pero recibiendo a todos aquellos que querían escuchar el Evangelio. Pero lo más curioso es cómo lo describe Lucas. Lucas dice, y con toda libertad y sin impedimento, predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Dice, con toda libertad y sin impedimento, pero contrasta con la situación del propio Pablo, que no podía salir de aquella casa, con la situación de Pablo, que de alguna manera estaba encarcelado, y contrasta este mensaje que Lucas trata de decir. Y yo creo que lo hace intencionalmente, porque no importa en qué condiciones estemos, no importa en qué situaciones nos veamos, lo importante es que si en nosotros hay, como decía al principio, un descubrimiento del Evangelio que nos hace vivir la vida de una manera distinta, con un enfoque intenso, con un enfoque que rebosa vida, que rebosa convicción, que rebosa una experiencia que de verdad uno lo más que desea es comunicarla. Como digo, no importa en qué condiciones uno se encuentre, no importa que sea en su trabajo, que sea pues arrestado como Pablo o en cualquier otra condición, de esa persona siempre va a surgir la posibilidad o el anhelo de hablar acerca de ese Evangelio que en definitiva es libertad. Así que esta yo creo que es la gran lección que nos transmite el final de este tratado de Hechos de los Apóstoles, que es, diríamos, un panorama conmovedor, porque en él vemos situaciones muy duras, muy difíciles, persecuciones, muertes, luchas, conflictos, pero en medio de todo eso el Evangelio va avanzando y va alcanzando la vida de miles y miles de personas. Y ese es el deseo que tenemos también en este tiempo, que ese Evangelio siga alcanzando a muchas personas para que sus vidas sigan siendo transformadas, como la vida de muchos de nosotros. Que Dios os bendiga y nada, acercaos al material de estudio porque es mucho más amplio y contiene muchos más detalles. Hasta el próximo estudio. Que Dios os bendiga.